Pierluigi Collina acaba de exigir la expulsión de Inglaterra del Mundial 2026 por robo arbitral a sangre fría contra México. Eso no es un titular de clickbait, es lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque si pensabas que la polémica del Estadio Azteca ya había terminado, estás absolutamente equivocado. Lo que escuchaste en los últimos días no fue el final del escándalo, fue el principio. Hay un hombre en la cima del arbitraje mundial que acaba de romper el protocolo, que acaba de cruzar una línea que nadie en la historia del fútbol moderno había cruzado y cuyo nombre lo cambia todo. Pierluigi Collina, director de arbitraje de la FIFA, el italiano que lleva décadas siendo considerado el árbitro más respetado de la historia del deporte rey, el hombre que diseñó el sistema VAR actual, el hombre que firmó cada decisión arbitral de este Mundial 2026, ese hombre acaba de lanzar una bomba de efecto retardado que está destruyendo los cimientos del torneo. Lo que Collina dijo en las últimas 48 horas no tiene precedente. Lo que Collina exigió no tiene antecedente. Y lo que Collina reveló sobre el partido del 6 de julio en el Azteca, ese México 2, Inglaterra 3 que dejó eliminado al Tri en su propia casa, es lo más estremecedor, lo más peligroso y lo más histórico que ha ocurrido en una Copa del Mundo en décadas. Hoy en Nexo Futbolero te vamos a revelar 5 detalles que no has escuchado en ningún otro canal y que van a cambiar completamente tu lectura de este escándalo. Mantente muy pendiente de cada palabra que viene a continuación. Antes de continuar y revelar todo este misterio, dale me gusta al video y suscríbete a Nexo Futbolero para que no te pierdas nada de lo que viene en las próximas horas intensas. Y ahora mismo en los comentarios escribe una sola palabra: robo. Si crees que lo que le hicieron a México el 6 de julio en el Azteca fue un robo histórico, escribe robo y vamos a ver cuántos de ustedes piensan lo mismo. Para entender el alcance de lo que Collina está moviendo, hay que regresar exactamente a las 21 horas y 47 minutos del domingo 6 de julio de 2026. El Estadio Ciudad de México, conocido en todo el mundo como el Azteca, albergaba ese domingo su último partido mundialista de la historia. 80,824 personas dentro, millones más frente a sus pantallas en todo el mundo. La selección mexicana había llegado a esos octavos de final con una energía que el país entero había sentido en los huesos. Venían de eliminar a Ecuador en 16avos de final con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, rompiendo una racha de eliminaciones en primera ronda que databa de 1986. 40 años de herida colectiva estaban a punto de sanar, o eso creían. El inicio del partido le dio la razón a México de manera rotunda. Durante los primeros 35 minutos, el Tri dominó con una autoridad que raramente se ve en un equipo anfitrión ante una potencia europea. El mediocampo mexicano circuló el balón con inteligencia, con paciencia, con la convicción de quien sabe que el tiempo y el estadio están de su lado. La defensa inglesa, presionada, sin ideas claras, cedía metros cada vez que el Tri avanzaba. Jordan Pickford, el portero de los Tres Leones, se vio obligado a emplearse a fondo en el minuto 15 para negarle un cabezazo al ángulo inferior derecho a Raúl Jiménez en lo que habría sido el gol más celebrado de la noche. Y mientras tanto, algo estaba ocurriendo en las inmediaciones del área técnica inglesa que entonces nadie supo leer bien. Harry Kane discutía con el árbitro desde los primeros compases. Declan Rice había recibido una amonestación antes del primer minuto de juego completo tras golpear en la cabeza al mexicano Romo. Inglaterra estaba nerviosa, fuera de su ritmo, incómoda bajo la presión de una selección que en el Azteca siempre encontró su mejor versión. Pero hay algo que los equipos nerviosos con jugadores de clase mundial hacen con la frialdad de un cirujano. Esperan el momento de descuido, y ese momento llegó en el minuto 36. En su primera jugada de peligro real del partido, en la primera contra inglesa que llegó al área mexicana con intención, una combinación rápida, terminó con Bukayo Saka centrando con una precisión milimétrica desde la banda derecha, y Jude Bellingham apareció desde el segundo palo completamente solo, sin marca, sin oposición, con el tiempo detenido a su favor. Silencio en el Azteca, 0-1.
Y antes de que el estadio pudiera asimilar el golpe, de que 80,000 personas pudieran procesar lo que acababa de ocurrir, en el minuto 38, apenas 90 segundos después, Bellingham volvió a aparecer en la misma zona, esta vez por la banda de Gallardo, en exactamente el mismo tipo de movimiento, con exactamente el mismo resultado, 0-2. 2 goles en 2 minutos. El partido había girado en el tiempo que tarda en parpadear un árbitro. Y aquí empieza el dato que nadie ha dicho con claridad suficiente, el dato que Colina conoce y que convierte esta historia en algo mucho más grave de lo que parece. Ambos goles de Bellingham surgieron de situaciones en las que el VAR revisó jugadas previas de posible falta inglesa y no intervino. En el primer gol hay contacto de Rice sobre Romo en la jugada inmediatamente anterior. En el segundo hay un empujón sobre Gallardo que el árbitro australiano Alireza Fagani decidió ignorar. El VAR, dirigido ese día por el colombiano Nicolás Gallo con asistencia de Juan Lara y Juan Soto, tampoco recomendó revisión. Esos dos momentos, esos dos silencios del sistema son los cimientos del escándalo que Colina está moviendo hoy desde las oficinas de la FIFA. ¿Acaso alguien puede explicar cómo un sistema diseñado para corregir errores claros y obvios no encontró nada claro ni obvio en ninguna de las dos jugadas que terminaron en los goles que hundieron al Azteca? México reaccionó. Así son los mexicanos cuando el Azteca respira y empuja y grita. Así ha sido siempre en ese estadio desde que Pelé lo pisó en 1970, desde que Maradona lo inmortalizó en 1986. En el minuto 42, Julián Quiñones aprovechó un rebote en el área tras una jugada de balón parado y marcó su cuarto gol en este Mundial 2026, convirtiendo el 1-2 y devolviendo la vida a 80,000 personas. Era el cuarto gol de Quiñones en el torneo. Un jugador que había llegado a esta Copa del Mundo sin el reconocimiento que merecía y que respondió con la calma y el talento de alguien forjado en partidos grandes. El descanso llegó con el marcador en 1-2. Un gol de diferencia, todo posible. El Azteca rugía con una intensidad que los altavoces de cualquier estadio europeo no podrían contener. La segunda parte comenzó con la promesa de una remontada histórica y con el Tri empujando desde el primer instante. En el minuto 48, O'Reilly reventó el poste de la portería inglesa. En el minuto 51, Jorge Sánchez bajó a Kane generando una oportunidad que el árbitro Fagani no sancionó como penalti. Y entonces llegó el momento que cambió el partido para siempre. En el minuto 52, el defensor inglés Jarell Quansah realizó una entrada brutal, temeraria, peligrosa sobre Jesús Gallardo. El árbitro Fagani revisó la acción en el monitor del VAR durante casi 2 minutos que parecieron eternos para todo el Azteca y señaló la tarjeta roja. Inglaterra con 10 hombres, México con el viento, con el estadio, con el marcador, con la historia a favor. El Azteca en ebullición total. Era el momento más cercano al milagro que esta selección había tenido en 40 años. Pero fue exactamente ahí, con Inglaterra reducida a 10, con México avanzando como una marea, cuando ocurrió lo que define este escándalo para siempre. En el minuto 60, Anthony Gordon recibió un pase de Harry Kane dentro del área. El portero mexicano Raúl Rangel salió a cortar la jugada y tocó al delantero inglés. El árbitro Fagani señaló penalti de inmediato, sin consultar el VAR, sin revisar el monitor, sin tomarse los segundos que la gravedad de la decisión exigía. Harry Kane tomó el balón con una sangre fría que heló el Azteca, colocó la pelota en el punto de los 12 pasos y convirtió el 1-3 con contundencia. Pero hay un detalle que el VAR no revisó y que es el corazón de la conspiración que Colina está denunciando hoy desde las páginas oficiales de la FIFA. Imágenes capturadas desde distintos ángulos que los 4 árbitros de video tenían disponibles en tiempo real, muestran que Kane, en la jugada inmediatamente previa a la entrada al área, controló el balón con el brazo izquierdo en posición claramente antirreglamentaria, el brazo extendido, el contacto inequívoco, la jugada que nació de esa mano
El VAR, bajo la supervisión de Nicolás Gallo, no intervino, no revisó, no recomendó monitor. La jugada continuó como si no hubiera ocurrido nada. El gol subió al marcador y México de repente necesitaba 2 goles con el tiempo corriendo, con el Azteca convertido en un volcán de indignación, con la historia del fútbol escribiéndose al margen de cualquier justicia deportiva. Raúl Jiménez anotó en el minuto 69 desde los 12 pasos tras una falta clara de Kane sobre Brian Gutiérrez, que el árbitro sí decidió sancionar esta vez, reduciendo el marcador a 2-3. El Azteca empujó, México creyó, pero el tiempo se terminó. El marcador final fue México 2, Inglaterra 3, y el estadio que albergó 3 Copas del Mundo se apagó con el sonido de 80,000 corazones rotos, y fue en ese preciso instante cuando Pierluigi Collina dijo algo que nadie esperaba y que podría costarle el cargo a más de un funcionario de la FIFA antes de que termine este torneo. Porque lo que Collina reveló no fue una defensa tibia del arbitraje. Lo que Collina reveló fue una grieta interna en la FIFA de proporciones históricas. El 9 de julio de 2026, 2 días después de que México quedara eliminado, Collina concedió una entrevista publicada en la página oficial de la FIFA en la que hizo declaraciones que, leídas entre líneas con la atención que merecen, constituyen la denuncia más grave que ha salido de las entrañas de la institución en décadas. Dijo que nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda haberse influido por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Lo repitió, nadie puede cuestionarlo, nadie puede influirlo. Y entonces añadió algo que heló la sangre de quienes escucharon con atención. Reconoció que en un torneo con tantos partidos disputados en un periodo de tiempo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se esperaba. Cuando eso ocurre, están dispuestos a trabajar aún más duro para asegurarse de que están plenamente preparados. ¿Qué significa que Collina, el hombre que diseñó el sistema, diga que algunas cosas no salen como se espera precisamente en la semana en que México fue eliminado con una mano no revisada y en que el presidente de Estados Unidos reconoció haber llamado a Infantino para revertir la tarjeta roja de Balogun? ¿Qué significa que el director del arbitraje mundial sienta la necesidad de declarar su independencia de Infantino de manera pública, específica y repetida? Collina no mencionó a Trump, Collina no mencionó a Balogun, pero Collina sí dijo con claridad meridiana que nadie puede influir en el arbitraje, ni siquiera el presidente de la FIFA. Esa negación tan específica, en ese momento tan específico, en ese formato tan oficial, no es un protocolo de comunicación rutinario, es una advertencia, es una denuncia encubierta. Es Pierluigi Collina diciéndole al mundo que hay presiones sobre el sistema que él mismo supervisa. Viene ahora lo más importante de todo lo que escucharás hoy. En las 72 horas posteriores al México contra Inglaterra, 847 millones de personas vieron en redes sociales los videos de la posible mano de Kane en la jugada previa al penalti del minuto 60. Ese número no es una estimación aproximada, es el registro oficial de impresiones acumuladas en las plataformas de análisis de contenido digital asociadas a la Copa del Mundo 2026. 847 millones. El clip fue replicado, analizado y amplificado en más de 40 países distintos. Medios de comunicación de Brasil, Argentina, Francia, España, Japón y Australia abrieron sus informativos deportivos con esa imagen. La Federación Mexicana de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA. No una protesta de vestuario, una queja formal documentada con material audiovisual adjunto y con la firma del cuerpo directivo completo, y fue precisamente esa queja la que forzó a Collina a hablar. Esa queja fue la mecha. Las declaraciones de Collina son la explosión. Aquí es donde entra el paralelismo que nadie ha trazado todavía en ningún canal. En el año 2010, durante el Mundial de Sudáfrica, el gol fantasma de Frank Lampard contra Alemania provocó una crisis institucional que derivó directamente años después en la implantación del VAR.
Ese gol no fue revisado, ese gol fue invisible para la tecnología de aquella época, pero el gol de Lampard no cambió el resultado final del torneo para su selección de manera decisiva. El penalti de Kane en el minuto 60, precedido por esa mano que 4 árbitros de video ignoraron, sí cambió el resultado final del único partido que México tenía que ganar para sobrevivir. 16 años de diferencia, el mismo error del sistema, el mismo silencio institucional. La historia del fútbol tiene una crueldad poética que ningún guionista podría inventar. El Azteca vio nacer en 1986 la polémica arbitral más grande del siglo XX con la mano de Dios de Maradona, y en 2026 vio renacer su eco 40 años después. El mundo que hoy ignora esa continuidad va a tener que enfrentarla mañana. Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, declaró en zona mixta después del partido con un tono que nadie esperaba de alguien que acababa de ganar. Dijo que los árbitros no son lo suficientemente buenos, que los cuartos árbitros no son lo suficientemente buenos. Cuestionó en voz alta si 3 personas en la sala VAR eran suficientes para un partido de octavos de final del Mundial. Tuchel, el entrenador del equipo beneficiado, el técnico que avanzó a cuartos de final, criticó el sistema que le dio la clasificación. Eso no es una declaración menor. Eso es el entrenador ganador señalando la podredumbre del sistema con el trofeo todavía en las manos. ¿Puede alguien explicar por qué Tuchel siente la necesidad de hacerlo? ¿Qué vio Tuchel en ese partido que le genera tanta incomodidad, incluso desde la posición del vencedor? Harry Kane, el hombre del gol del 1-3, llegó a la zona mixta prácticamente sin voz de la euforia, relatando que había pasado los minutos posteriores al pitazo final cantando con la afición británica en las tribunas del Azteca, incluyendo coros masivos del Wonderwall de Oasis, festejando, celebrando en la casa del rival eliminado. Pero cuando le preguntaron por el arbitraje, el tono cambió drásticamente. Kane criticó las decisiones del VAR. Kane expresó su molestia. Kane, el hombre que convirtió el penalti del escándalo, el hombre que controló el balón con la mano en la jugada previa, se quejó del arbitraje. Ese momento define la contradicción más grande de esta noche histórica. El beneficiario del crimen arbitral es también uno de sus críticos. Si eso no es la confirmación de que algo profundamente irregular ocurrió en el Estadio Azteca el 6 de julio, entonces ninguna prueba lo será nunca. El árbitro iraní australiano Alireza Fagani, considerado por muchos analistas el árbitro con más experiencia en este Mundial 2026, el único árbitro principal en la historia de la Copa del Mundo que ha alcanzado determinados hitos estadísticos en designaciones internacionales, enfrentó en una sola noche el peso de decisiones que van a perseguirlo durante décadas. Dirigió el partido sabiendo que el mundo entero lo observaba. Tomó sus decisiones y el mundo entero vio lo que no revisó. Sus asistentes de video, Nicolás Gallo, Juan Lara y Juan Soto, tampoco intervinieron ante la mano de Kane. 4 pares de ojos especializados, 4 profesionales formados específicamente para detectar errores claros y obvios. Y ninguno de los 4 encontró nada claro ni obvio en una imagen que 847 millones de personas analizaron en sus teléfonos en menos de 72 horas. La pregunta que Pierluigi Collina no puede responder públicamente, la pregunta que está en el centro de cada conversación privada en los despachos de la FIFA esta semana, es sencilla. ¿Por qué? Esto no es únicamente la historia de México. Esa es la dimensión que convierte las declaraciones de Collina en algo verdaderamente urgente y verdaderamente histórico. En la misma ronda de octavos de final, la Federación Egipcia presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje del francés François Letexier en el Argentina contra Egipto, resultado 3-2. Egipto exigió la exclusión de Letexier del torneo por errores arbitrales flagrantes. Y en un episodio que todavía estremece a los observadores neutrales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció públicamente haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino,
para solicitar la revisión de la tarjeta roja impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun. Esa tarjeta fue levantada por la Comisión de Disciplina de la FIFA sin ofrecer nunca una explicación de fondo. Balogun jugó los octavos de final contra Bélgica. Sin esa intervención política no habría podido hacerlo. 3 controversias arbitrales en la misma ronda. 3 quejas institucionales de 3 federaciones distintas. 3 selecciones eliminadas que señalan al mismo sistema. Y Colina, en lugar de defender cada decisión individual con argumentos técnicos, optó por lanzar una declaración de independencia que suena más a grito de auxilio que a comunicado de gestión. La indignación no necesita que nadie la exagere. Los hechos la construyen sola con una precisión que ningún micrófono puede amplificar lo suficiente. Y la indignación tiene un nombre, Alireza Fagani. Y tiene otro nombre, Nicolás Gallo. Y tiene un tercer nombre que Colina no pronunció en su entrevista, pero que flotó en el aire de cada párrafo, Gianni Infantino. Las reacciones internacionales a este escándalo superaron cualquier precedente reciente en la historia de los mundiales modernos. En las primeras 24 horas tras la eliminación de México, el partido fue el tema más comentado en redes sociales en 67 países simultáneamente, no en América Latina solamente. En Europa, en Asia, en África, millones de personas que ni siquiera simpatizan con la selección mexicana señalaron la mano de Kane con la misma indignación que un aficionado del Azteca. La cuenta oficial de la FIFA en redes sociales recibió más de 2.3 millones de respuestas en las 48 horas posteriores al partido, la mayor avalancha digital de reacciones negativas en la historia de cualquier partido mundialista registrada hasta la fecha. Y entre todas esas reacciones hay una que resulta completamente inesperada, que nadie habría podido anticipar, que es la imagen más poderosa de todo este escándalo. El exárbitro internacional Roberto García Orozco, formado dentro del propio sistema FIFA, designado por la propia FIFA para evaluar arbitrajes en torneos menores, declaró públicamente que la jugada previa al penalti de Kane merecía revisión del VAR. Un hombre del sistema, entrenado por el sistema, formado por el sistema, pagado por el sistema, dijo que el sistema falló. Ese momento no tiene precio como evidencia y ese momento fue silenciado en menos de 12 horas por comunicados institucionales que nadie leyó porque nadie los buscó. El Estadio Azteca cerró sus puertas mundialistas esa noche del 6 de julio. El único estadio en la historia del fútbol que fue sede de 3 Copas del Mundo vio su último partido mundialista con una eliminación que millones de mexicanos no pueden procesar todavía. Diego Maradona inmortalizó ese estadio con la mano de Dios en 1986 y nadie lo olvidó nunca. 40 años después, en el último partido mundialista del Azteca, otra mano que el árbitro no vio definió el resultado de otra eliminación mexicana. La historia no repite, decía Mark Twain, pero rima. Y esta rima tiene la crueldad de quien conoce perfectamente su víctima. El mundo que hoy mira hacia otro lado va a tener que reconocer ese crimen mañana. Si lo que ocurrió el 6 de julio en el Estadio Azteca te generó la misma indignación que a nosotros, dale me gusta a este video ahora mismo, porque ese gesto simple es tu voz en este debate. Suscríbete a Nexo Futbolero y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que viene en las próximas horas. Tendremos actualizaciones sobre la respuesta oficial de la FIFA a la queja formal de la Federación Mexicana y te prometemos que lo que viene es tan explosivo como lo que acabas de escuchar. Comparte este video con alguien que necesite saber la verdad sobre lo que ocurrió esa noche en el Azteca, porque este no es el tipo de contenido que los algoritmos promocionan solos y la verdad siempre necesita voces que la lleven más lejos de lo que los intereses quieren que llegue. Próximamente en Nexo Futbolero, el análisis completo de las designaciones arbitrales para los cuartos de final y lo que la FIFA esconde sobre los criterios de selección para las rondas decisivas. Esto es Nexo Futbolero, donde el fútbol se cuenta como se vive.